Bien, señores magistrados, continuando con nuestro programa, dejo con ustedes al doctor Lorenzo Castópez Serquín, quien es juez superior de la segunda sala civil, quien nos hará la presentación de nuestro siguiente expositor en este pleno distrital. Un fuerte aplauso para el doctor Lorenzo Castópez Serquín. Muy bien, continuando con las actividades programadas para este pleno. Esta mañana tenemos la grata visita del doctor Cristian Arturo Hernández Alarcón. Él es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, y en esta mañana nos va a esclarecer con el tema de acumulación de pretensiones de causales de divorcio. Pido un fuerte aplauso para el doctor Cristian Hernández. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la comisión organizadora por haberme invitado para poder compartir con ustedes esta problemática tan importante. No sé, me han dicho algo que mi amigo Alex ha señalado, y creo que estamos en la misma línea. Él creo que me han comentado de que ha señalado de que se puede uno pronunciar respecto de las dos causales de manera simultánea. Y bueno, yo voy a abogar en ese mismo sentido, por tres razones fundamentales que, teniendo en cuenta que él ya ha conversado con ustedes bastante respecto del tema de divorcio sanción y divorcio remedio, ya no voy a ahondar. Básicamente voy a ir directamente a las razones por las cuales considero que sí es que se puede uno pronunciar de manera simultánea por las dos causales, una causal de sanción y una causal de divorcio. La primera razón que considero que es importante es que pronunciarse sobre las dos causales es dar un salto cualitativo desde el punto de vista jurisprudencial en la evolución que tiene el tratamiento del divorcio. ¿Y qué es lo que les presento con esto? A nivel internacional hemos pasado de un divorcio sanción a un divorcio en el que confluyen causas y remedio, a un divorcio en el que solamente se habla ahora, en todas partes casi ya, de solo remedio. Es decir, las causales inculpatorias de los sistemas normativos legislativos han desaparecido. Ahora, el paso de causales inculpatorias a solamente sostener divorcio ha tenido un tránsito, y el tránsito ha sido justamente el poder determinar causales como la separación de hecho. Nosotros estamos en ese mismo camino, y este es el camino que ha seguido, por ejemplo, la legislación española cuando terminó surgiendo la llamada pensión compensatoria o la compensación económica, que es una fuente de la cual nosotros hemos bebido para poder introducir, configurar, incluso en el ámbito jurisprudencial, la causal de separación de hecho. Y esto es fundamental por lo siguiente, porque ya desaparece el efecto, la culpa, pero al desaparecer la culpa, esto no nos enceguece en relación al daño y al perjuicio que de hecho existen dentro de una crisis matrimonial y dentro de una ruptura. Pero se ve ese daño y ese perjuicio como una situación de desequilibrio económico frente al cual opera una indemnización. Ahora, nosotros tenemos un tercer pleno casatorio, el cual es vinculante para nosotros, y el cual ha reconfigurado la forma en la que entendíamos las indemnizaciones en los casos de divorcio. Porque antes, en el divorcio por sanción, solamente invocábamos el 351 y decíamos, en los divorcios por culpa solo hay daño moral. Pero el tercer pleno casatorio nos dice, tienes que mirar el desequilibrio económico, el perjuicio económico post-divorcio, pero también tienes que ver el daño personal, y establece una relación de género-especie entre el daño personal y el daño moral. En otras palabras,
el tercer pleno casatorio nos habla de daño personal, daño moral y también desequilibrio económico, lo cual nos ubica en una respuesta más integral respecto a la problemática que se produce en la crisis matrimonial. Entonces, con esto estaríamos dentro de la tendencia internacional, dando un salto cualitativo en el ámbito jurisprudencial, como que podríamos bien darlo teniendo una herramienta legal como el tercer pleno casatorio. El tercer pleno casatorio nos ha cambiado el panorama, porque antes incluso pensábamos, como les decía, en el caso de la separación, de los casos de divorcio por causal, que solamente había daño moral, y no entendíamos que el 351 podía invocarse daño personal, y que era una situación de especie del daño a la persona, el daño moral. Esto nos lo ha señalado el tercer pleno casatorio, y al reconfigurar el sistema de indemnizaciones tiene una cobertura mucho más amplia para la persona más débil de la relación que la que podría irse en el divorcio por culpa. Esa sería la primera razón. La segunda razón es que no se vulnera el principio de no absorción cuando se amparan las dos causales, una causal remedio y una causal inculpatoria. ¿Y esto por qué? Porque las causales, si bien es cierto son distintas en su configuración, no son excluyentes. Y el único, aquí no habría problema, porque, por ejemplo, ha habido un caso en el que la Corte Suprema ha amparado simultáneamente el adulterio y simultáneamente la separación de hecho. ¿Ya? Ha amparado las dos causales. Ahora, podría generarnos alguna dificultad en el caso del abandono injustificado con la separación de hecho. Sin embargo, ¿no? El problema aquí es, siguiendo el tercer pleno casatorio, los elementos, el elemento material, el elemento psicológico y el elemento temporal, podrían cumplirse en ambas situaciones. Por lo siguiente, el abandono injustificado es uno de los supuestos de hecho del elemento material de la separación de hecho, porque la separación de hecho contempla tanto la separación unilateral como la consensuada con la pareja. Entonces, es una cuestión de lectura. Uno puede decir, yo me fui, discúlpame, no fuiste tú, fui yo, ¿no? Lo siento. Y la otra persona puede decir, sí, en efecto, tú me abandonaste. Entonces, está dentro del mismo ámbito. La única dificultad que podríamos tener estaría vinculada con algo que el tercer pleno casatorio dice en el Fundamento Jurídico 36, en el cual señala que la separación de hecho también podría darse por la abdicación de los deberes sin necesidad de retirarse del hogar. ¿Ya? Pero esto, si bien es cierto, nos va a generar problemas al momento de los efectos del divorcio en cuanto al fenecimiento de las sociedades gananciales. El problema no nos lo genera en la configuración del elemento material, porque justamente esa situación hace que se distingan claramente los supuestos. O sea, puede darse el caso de separación de hecho, y podría estar configurado incluso el elemento material del abandono. En relación al elemento psicológico, esta voluntad de no continuar la relación, yo creo que no habría mayor inconveniente. Y aquí sería importante referirme, y me van a permitir leer algo que dice el tercer pleno casatorio, ¿ya? Y el tercer pleno casatorio en relación al elemento psicológico dice lo siguiente, expresamente. Dice, es suficiente que uno de los cónyuges haya abandonado o hubiera rehusado a volver al hogar pese a que, para que proceda su pretensión de separación de hecho, ¿ya? Sin que obste que el cónyuge demandado alegue que nunca tuvo voluntad de separarse. Nunca tuvo voluntad de separarse, y por lo tanto podría decir, yo nunca tuve voluntad de separarme,
tú eres el que me has abandonado. El elemento temporal funcionaría sin mayor problema si es que siempre y cuando se cumplan los elementos configurativos de cada una de las causales. El problema, como les decía, estaría en el tema de los efectos. Sin embargo, miren, la primera razón que hemos dado es que esto sería un salto cualitativo a nivel jurisprudencial, dando una respuesta más integral. La segunda es que no se vulnera el principio de no absorción, porque las causales, si bien es cierto, son diferentes, no son excluyentes. Y la tercera es que una respuesta como esta es la mejor respuesta para la crisis matrimonial de cara al mantenimiento de las relaciones entre las personas que ya no conforman una familia en términos de familia nuclear, pero siguen siendo una familia y tienen que seguir siendo protegidos por la Constitución como familia. Esto significa, concretamente, en algunos efectos que tiene la ruptura de la relación post-divorcio. El primer efecto es el efecto patrimonial. El fenecimiento de las sociedades gananciales, cuando se da por separación de hecho, por abandono injustificado, es el que mejor ubica las circunstancias en las cuales ya se encuentran los patrimonios luego de que ya ha habido separación. Allí, el único problema, como les digo, sería el caso en el que, de acuerdo al tercer pleno casatorio y a partir de él, de acuerdo a muchas sentencias que se han dado a nivel de la judicatura, las personas puedan vivir dentro del mismo hogar y seguir viviendo dentro del mismo hogar, abdicando de sus deberes conyugales, pero viviendo en el mismo hogar. Entonces allí considero que la mejor respuesta no sería la disolución del fenecimiento de las sociedades gananciales desde la separación, porque ahí tendríamos algo que podría generarle un abuso de parte de la persona que tiene mayor poder dentro de la relación, y eso perjudicaría fundamentalmente a la mujer. Sin embargo, o sea, el problema que tenemos ahí, el obstáculo, sería el propio tercer pleno, que nos dice, ¿no? y la legislación, que nos dice que en los casos de separación de hecho, ¿ya?, fenece las sociedades gananciales desde el momento que se produjo la separación. Un elemento más también que sea un elemento de obstáculo de prueba es cómo demostrar que abdicaron las relaciones personales viviendo dentro del mismo hogar desde un determinado periodo, cosa que ya es un obstáculo probatorio. Sin embargo, en los casos típicos en los cuales, como sucede en el caso del abandono, la persona se separa del hogar, o como sucede en la separación de hecho, la persona ya no vive en el hogar, es mejor que el fenecimiento de las sociedades gananciales se produzca al momento de la separación, toda vez que eso esa es la mejor respuesta frente a los patrimonios que ya se han generado con posterioridad a esta separación. En el ámbito del efecto personal, siguiendo solo lo que dice el tercer pleno casatorio, nos dice algo muy interesante. Nos dice, por ejemplo, que los alimentos para la cónyuge subsisten en los casos de amparo de la separación de hecho. Es decir, en este caso no se aplica de manera automática, y yo considero que en ningún caso, pero el tercer pleno dice, no se aplica en este caso de manera automática el 350 respecto del fenecimiento de la obligación alimenticia en los casos en los que hay una pensión alimenticia antes de la disolución del vínculo matrimonial. Con lo cual, con estos efectos queda mejor protegida la persona más perjudicada dentro de la relación. Otra de las cosas que también ya la he señalado al comienzo es que con esto se resuelve de manera integral todos los daños dentro del divorcio. ¿Y por qué todos los daños? Porque dentro de lo que el tercer pleno casatorio nos ha señalado, existen dos momentos en la determinación de la indemnización. Un momento en el que, acudiendo a la teoría de la relación causal entre el divorcio o la separación, ¿no?, y la situación de equilibrio o de ventaja que tenía todavía la cónyuge antes del divorcio, acudiendo a la causalidad adecuada, nos establece que primero hay que establecer el nexo causal entre la separación y el daño.
o el perjuicio o desequilibrio económico. Pero eso solamente nos sirve para determinar el nexo causal, es decir, para decir si va a haber una indemnización. Pero cuando hablamos ya del quantum, allí el propio tercer pleno nos dice, ya no estamos hablando de procedibilidad, sino estamos hablando de fundabilidad de la indemnización, y cuando hablamos de fundabilidad, ahí hay que tener en cuenta elementos de culpa. Y elementos de culpa están vinculados a ¿qué? ¿Fue adúltera? ¿No fue adúltero? ¿Cumplió las obligaciones alimenticias? ¿Quién se quedó con los hijos y con el hogar? ¿Qué edad tenía al momento de la separación? Es decir, todos esos elementos que pueden elevar el monto indemnizatorio. Y ahí yo diría lo siguiente, en la conversación previa me hicieron una pregunta muy interesante, me dijeron, ¿pero qué pasa si es que yo demando separación de hecho? ¿Ya? Y demando separación de hecho, y a la vez, porque ese sería el supuesto, ¿no? Me reconvienen por abandono injustificado. Entonces, si me reconvienen por abandono injustificado y yo demando separación de hecho, ahí habría una configuración respecto de dos causales y dos efectos patrimoniales distintos. Ahí no hay problema, porque cuando me reconvienen por abandono injustificado, quien va a pagar la indemnización soy también yo. Y cuando yo demando por separación de hecho, el que probablemente va a pagar la indemnización también voy a ser yo. ¿Está bien? Pero como yo voy a pagar la indemnización, ¿qué indemnización voy a pagar? ¿La del abandono o la de la separación de hecho? No hay problema, porque la indemnización de la separación de hecho subsume la indemnización por abandono injustificado. Por lo que les he comentado, en el examen de procedibilidad veo el nexo causal, pero para establecer ya el quantum indemnizatorio, allí tomaré en cuenta el abandono. Ahí tomaré en cuenta el abandono, que yo además de haberme ido de la casa de manera unilateral, entonces he desatendido las obligaciones alimenticias, qué sé yo, ¿no? Y ahí podré valorar incluso la desatención de las obligaciones alimenticias, no en los términos en los que examino la procedibilidad de la separación de hecho, porque puede ser que nunca me hayan demandado por alimentos. Nunca me demandaron, y si nunca me demandaron, no me podrían decir improcedente mi demanda porque no me demandaron. Pero puede ser que yo mandaba de vez en cuando una pensión, mandaba algo o no mandaba nada, y no me pedían, por orgullo, por diferentes razones. ¿Y por qué no tomar en cuenta esas cosas que pueden incluso señalar las personas que han participado de la relación, para compensar económicamente esas situaciones de desequilibrio y restablecer la paz en esa familia, y a través de la justicia restablecer las relaciones que se han resquebrajado? ¿Cómo se va a sentir un hijo si es que su padre y su madre, si él está con su madre que nunca ha recibido algo del papá, nunca le demandaron de repente y él mandaba de vez en cuando, y si es que al final la justicia le termina diciendo no te preocupes, no pasó nada? En cambio, qué diferente se siente él cuando dice, bueno, mi papá ya tiene que pagar, porque el sentido de justicia facilita el restablecimiento de las relaciones post-divorcio. Ahora, el problema sería, y también lo conversamos en el café, ha sido bastante productivo, si es que yo, que he demandado separación de hecho, he sido víctima, por ejemplo, de adulterio. Ahí en ese caso yo estoy acumulando una causal de inculpatoria diciendo, me he ido de la casa
porque tú me fuiste infiel, o tú cometiste conducta deshonrosa, o tú estás en adulterio continuado, ¿ya? Estás en adulterio continuado, vives en adulterio, y yo me he tenido que retirar. En esa circunstancia, entonces yo diría, yo soy víctima de tu adulterio, pero a la vez yo estoy invocando la separación de hecho, y de repente ella reconviene, pero no reconviene negando el adulterio, no reconviene invocando la causal de abandono injustificado, sino acepta el adulterio. Y dice, sí, te fui infiel, ¿ya? Te fui infiel, perfecto, y vivo con la persona con la cual me fui hasta ahora, pero con la ruptura matrimonial que hemos tenido, yo he terminado siendo la persona perjudicada. Y obviamente después de que tú no me perdonaste el adulterio y te terminaste terminamos rompiendo nuestra relación, ya estoy viviendo con él, ya he rehecho mi vida, perfecto. Entonces miren, en ese caso concreto el problema sería, es que ¿cómo hago yo? Porque probablemente el cónyuge o la cónyuge perjudicada por la ruptura matrimonial sea la adúltera, y yo sea la persona que ha sido también agraviada por su adulterio. Entonces ahí hay dos cosas que tendríamos que determinar primero. En primer lugar, la invocabilidad de la indemnización. O sea, si yo invoco indemnización, tendría que, en el caso de una indemnización pura y dura de culpa, no tengo que solamente determinar nexo causal, sino ahí sí tengo que determinar hecho generador de daño, factor de atribución y daño. Entonces yo tendría que superar, al acumular esas dos causales, superar esa acreditación. Tengo que probar concretamente que hay un hecho generador de daño, que hay un factor de atribución y que existe un daño concreto. Si es que he probado eso, recién podría yo ser pasible, o sea, ser beneficiado con una indemnización. Ahora, me dirían, pero ahí estamos indemnizando a ti que tú te estás limando los cuernos. Pero, ¿qué hacemos con la persona que ante ese adulterio concreto, real, que no ha sido negado, ha terminado sufriendo las consecuencias económicas del divorcio, porque desde que te fue adúltera, tú simplemente le diste la espalda? Ella no tenía un buen trabajo, o no trabajaba, se dedicaba al cuidado de los hijos y del hogar, y tú simplemente le diste la espalda, limitándole todos los gastos, haciendo pesar sobre ella el peso de tu venganza y haciéndole cargar todos los costos del mantenimiento y de crianza, que no son solamente costos económicos, porque el trabajo dentro del hogar, el cuidado dentro de los hijos dentro de la casa, implica un costo que evita las oportunidades de las personas. La mujer que se dedica al cuidado de los hijos y del hogar y se queda con los chicos en la casa luego de una separación, no puede hacer una maestría, un doctorado, no puede estudiar después, tiene que cuidar a los hijos después, y ese trabajo adicional, que incluso el 481 del Código Civil en relación a los alimentos ya lo reconoce, aunque los jueces todavía nos negamos a reconocerlo concretamente, las pensiones alimenticias, ¿dónde está? Está allí. Entonces ahí concretamente tenemos a una persona que ha causado, que ha sido perjudicada enormemente, y una persona que ha sido afectada. Imaginémonos que superemos el tema de factor de atribución y que sí exista una indemnización por daño moral. En ese caso yo iría por esta postura, diría, como la indemnización por separación de hecho es mucho más integral, examinemos el nexo causal, ¿ya?
establezcamos la procedibilidad, y cuando establezcamos el quantum indemnizatorio, así como existen circunstancias agravantes para el establecimiento del quantum indemnizatorio, podrían haber circunstancias atenuantes. En este caso, yo podría fijar una sola indemnización, porque sería absurdo decirle al cónyuge que no se limó los cuernos: tú recibes a tu favor 10.000, pero tienes que pagar 50.000. Cuando en el fondo lo que tendría que decirle simplemente es: tienes que pagar 40.000, porque la circunstancia en la cual tú has sido víctima del adulterio es una circunstancia que atenúa en alguna forma el quantum indemnizatorio que tú tienes que pagar. Entonces, miren, con esto podemos darle una respuesta integral a este tema. Y además, y eso sería como la cereza, ¿ya? Estaría relacionada con los efectos personales en relación a los hijos dentro del divorcio. El artículo 75 del Código del Niño y del Adolescente señala de que se suspende la patria potestad en los casos de que uno de los cónyuges haya cometido una causal de divorcio. Esto es absurdo porque se mezclan deberes conyugales con deberes paterno-filiales, y son órdenes totalmente distintos. Una cosa va en horizontalidad entre los cónyuges y otra cosa es la verticalidad, o sea, son líneas que no se cruzan. Sin embargo, nuestra legislación lo dice así. Es más, el propio tercer pleno casatorio, cuando hace referencia a este tema, se confunde y comete un error mayor, creo, al que comete el propio código. Porque el código, en el artículo 345, en el último párrafo, comete el error y dice: los efectos en el caso de la patria potestad, de la separación de hecho y separación convencional, se rigen de acuerdo a lo establecido en el artículo 340. Y el 340 se refiere a la suspensión de la patria potestad y está conectado con el 75. Ahí la referencia del 345, párrafo final, debería de haber sido conforme al artículo 76. Porque si se mezclan los efectos del divorcio vinculando tanto separación de hecho como separación convencional, entonces la lógica era que los efectos de la separación convencional que no suspenden la patria potestad son los mismos de el divorcio por separación de hecho. Sin embargo, este error por el tercer pleno casatorio es todavía mayor, porque en vez de hacer la referencia al artículo 345, sacan el artículo 355 y dicen: la patria potestad se rige conforme al artículo 355, y lo conectan al 355, que no tiene nada que ver, con el artículo 340. Entonces, esto que debió ser resuelto de manera correcta por el tercer pleno no ha sido adecuadamente tratado por el tercer pleno. Sin embargo, los jueces tenemos la gran posibilidad de hacer una interpretación sistemática de la propia ley y por lo tanto darle a los efectos del divorcio los mejores efectos. Y esa sería la reflexión final. Tendríamos que tratar la crisis matrimonial dándole los mejores efectos para que luego se mantenga la protección constitucional de la familia post-divorcio, que es una familia, hay una ruptura matrimonial, pero todavía subsiste una familia distinta, con diferentes relaciones e interrelaciones, pero familia que debe ser protegida por el sistema de justicia. Muchísimas gracias. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, gracias por la explicación y el tema ha sido bastante claro sobre sus ideas, ¿no? Doctor, la pregunta sería, en el ejemplo que usted ha dado,
por la causal de separación de hecho y después de la reconversión por la causal de adulterio. En ese supuesto, ¿cuál sería el artículo aplicado respecto al conocimiento de las sociedades gananciales? ¿El 319 o el 324? ¿Cuál, a su criterio, cuál sería mejor la aplicación de estas normas? O sea, siempre que haya causal de separación de hecho y causales inculpatorias, el fenecimiento de las sociedades gananciales por la separación de hecho, de acuerdo a lo que les he señalado, es el que mejor mantiene los equilibrios patrimoniales, porque si ha habido ya personas que se han separado, los patrimonios ya tienen otra connotación, ya hay compras que se han efectuado y son las que mejor sinceran las circunstancias patrimoniales que se han modificado a lo largo del tiempo. Eso es lo que les he señalado. El único problema que se presentaría, como les digo, es en el caso en el cual el propio tercer pleno casatorio y luego muchas sentencias han señalado, a partir del tercer pleno, e incluso que hay separación de hecho cuando dos personas abdican de sus relaciones personales y viven dentro de la misma casa. Ahí el problema es el siguiente: está bien, abdican dentro de la misma casa y se cumple el elemento material de acuerdo al tercer pleno, pero ¿desde cuándo fenecen las sociedades gananciales? Si viven dentro de la misma casa, se comparten, tienen diferentes horarios, qué sé yo, pero están viviendo en una situación de violencia, ¿no? Psicológica, pero ¿desde cuándo fenecen las sociedades gananciales? Allí yo particularmente, y ese es un tema ya personal, considero que la mejor posibilidad sería que el fenecimiento de las sociedades gananciales en ese caso concreto sea a partir de la notificación con la demanda, porque en realidad no han dejado de vivir juntos y los patrimonios no se han separado, ¿ya? Sin embargo, el problema que tenemos ahí, la posición que yo tengo, tiene dos debilidades, ¿ya? Y dos debilidades bastante fuertes. Una, que el tercer pleno casatorio nos señala cuál es el fenecimiento, o sea, la ley nos señala cuál es el fenecimiento de las sociedades gananciales cuando amparamos la causal de separación de hecho. Y en segundo lugar, la otra debilidad, que es la del propio tercer pleno casatorio, que nos dice que ese es así fenecen las sociedades gananciales. Y la adicional, en la lectura que estamos haciendo, de que los efectos de la separación de hecho en el ámbito patrimonial, en el ámbito personal, subsumirían, por ser más integrales a los otros, solamente podrían darse si es que nosotros no generamos más contradicciones, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría decir? Doy todos los efectos de la separación de hecho, pero en este caso concreto, el efecto sería el efecto de la separación por causal. Entonces, ahí tengo la debilidad, pero fuera de eso, que no es el caso creo que típico, o sea, no sucede a cada rato que dos personas abdiquen de sus relaciones y que demanden separación de hecho viviendo juntas, sino el típico caso es que dos personas se separan, que ya no viven juntas. En ese caso es mejor que los patrimonios no se mezclen y que cada uno viva con lo que ha construido. ¿Alguna otra pregunta? No sé si ha sido claro cuál es la de esa... Lo he dicho ya todo. Bajo el supuesto que usted está planteando, esa no hacer vida común, la palabra vive en el mismo inmueble que no han dejado, según usted, esa vida común. ¿Qué pasa en hipótesis donde hay una casa de 2 pisos y el varón vive en el segundo piso y la mujer vive en el primero, o viceversa, y cada uno, porque se ha roto una relación entre ellos, está sosteniendo sus propios gastos, que suele suceder? ¿Tampoco habría separación de hecho? Ahí sí, no habría problema. El problema, como le digo, es que el tercer pleno casatorio nos pone un supuesto que incluso dice: dos personas que viviendo bajo el mismo techo no tienen los mismos horarios. Entonces, cuando habla de los mismos horarios, implica de que, por si acaso, yo almuerzo de la 1 a las 2 y tú almuerzas de las 12 a la 1, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me parece que el tercer pleno en ese caso no ha debido meterse. O sea, no ha debido de desarrollar de esa manera tan exhaustiva ese supuesto, ¿no? Que debió
pasar por alto eso, pero el tercer pleno se ha detenido bastante en señalar ese aspecto en el fundamento jurídico 39, como les he referido, y eso es lo que genera el problema. En el caso que tú me estás dando, no hay ningún inconveniente porque existe, podríamos decir, existen dos unidades domésticas distintas, ¿no? Porque unidad doméstica entendemos como, por ejemplo, hay dos cocinas, hay dos salas, dos servicios higiénicos diferentes y dos personas que viven en propiedad horizontal, ¿no? Y que mantienen una autonomía plena en su funcionamiento, cosa que no sucede si es que nosotros vivimos en el mismo departamento. Vivimos en el mismo departamento, entonces usted se va a un cuarto y yo me voy al otro. Entonces el problema es que siempre nos encontramos en el desayuno, pero nos volteamos, ¿no? Y desayunamos espalda con espalda. Entonces ahí es el problema, porque estamos viviendo dentro de la misma casa, dentro de la misma unidad doméstica. O sea, este concepto de unidad doméstica nosotros no lo tenemos, pero concretamente, pero está relacionado con lo que habla el abandono injustificado, ¿no? Del hogar, ¿no? El hogar implica eso, una unidad doméstica. Doctor, agradeciendo su exposición, quien le habla es juez de paz letrado y siempre tenemos una duda respecto al artículo 481, que es la acumulación de los procesos de alimentos en el tema de divorcio. Si nosotros establecemos ¿no? de que en el tema de divorcio se va a visualizar un tema de amparo, se puede decir así, de las causales tanto de indemnización, vamos a ver de oficio esta situación. Entonces, mi pregunta iría relacionada este tema de alimentos que nosotros vemos entre cónyuges. ¿Es posible la acumulación de oficio desde nuestra perspectiva al tomar conocimiento que existe un proceso de trámite de divorcio y que consideramos que podría ser que también se va a ver el tema de alimentos como un criterio de protección? ¿O necesariamente tendría que ser arrogación de parte, ¿no? Que ellos mismos dirían, ¿sabes qué? Hay un tema de alimentos y queremos que se acumule, o tendría que ser ordenado por el Supremo? ¿No? Tenemos esa duda. Mira, yo creo que acá hay que ponernos en los zapatos del usuario, ¿ya? En este caso del alimentista, y no interpretar la norma de manera institucional a nuestro favor, porque lo que pasa es que muchas veces lo que nosotros terminamos haciendo es interpretar la norma a nuestro favor. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, eso pasa en los casos de violencia. Por ejemplo, violencia que pueden pedir, el juez puede dictar medida de protección por violencia, puede establecer alimentos como cautelar y puede también dictar tenencia en la medida de protección. Entonces, la lectura que hace institucionalmente para evitar tener la carga de los alimentos, los jueces de familia, muchos jueces de familia, es: no voy a pronunciarme sobre alimentos porque si me quedo con los alimentos voy a tener que ejecutar los alimentos. Ahora, la lectura que pueden haber muchos jueces de paz letrado en el caso de tener una persona que está tramitando un divorcio y tienen un proceso de alimentos, es decir, ¡ajá! Ahí está el proceso de divorcio, entonces voy a mandar el proceso para que se acumule y de esa manera yo voy a tener menos carga. Entonces, allí, o sea, como le digo, pero eso no, o sea, la idea es, hay que interpretar la norma no en función de lo que nosotros a nosotros como operadores nos conviene, sino en función de lo que al usuario, al alimentista le conviene. Entonces, en el caso, por ejemplo, de alimentos, ya está instaurado un proceso de alimentos en un juzgado de paz letrado, probablemente el juzgado de paz letrado es el que está más cerca a la persona usuaria. Entonces, si está allí el proceso de alimentos, yo no diría, ¿para qué lo voy a mandar a un proceso de cognición? Además que, mandándolo a un proceso de cognición, voy a mezclar. Claro que existen posibilidades legales, o sea, existen posibilidades legales porque se permite la acumulación en este caso, perfecto, pero voy a convertir un proceso que es un proceso corto, ¿no?
único, sumarísimo, de acuerdo a la interpretación que le demos, porque ahí también hasta en eso vamos a pelear, pero voy a convertir este proceso corto en un proceso de cognición y de conocimiento. Entonces, eso no va a ser beneficioso para la usuaria, para el usuario. Ahora, distinta es la situación en la que dentro de un proceso de divorcio la propia parte demanda alimentos. Ahí también el problema es que podría haber una interpretación de los jueces y decirle: discúlpame, pero perdóname, ¿no? Esto no lo veo yo, lo ve el juez de paz letrado. Allí también, como vuelvo a repetir, la pregunta es siempre: ¿qué interpretación estoy haciendo? ¿Una interpretación en favor del usuario o una interpretación en mi propio favor? ¿Ya? O sea, claro, ¿me entienden? ¿Sí? No sé si con esto, doctora Elvia, le he respondido o he querido evitar responderle. Pero creo que le he dado bastante campo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si ya no hay más preguntas, queremos invitar al doctor Lorenzo Castope Serquín, juez superior de la Segunda Sala Civil, quien hará entrega de un diploma de reconocimiento y agradecimiento al doctor Cristian Arturo Hernández Alarcón por su brillante exposición. Un fuerte aplauso. Doctor, reiteramos nuestro agradecimiento. Nos ha dado esta mañana la otra visión del derecho. Al inicio escuchábamos la voz autorizada de la teoría de la doctrina, y en esta oportunidad hemos escuchado la voz autorizada de la judicatura. Es importante tener estas dos visiones porque nos permiten a nosotros tener mayores elementos de juicio al momento de resolver. Nos es grato entonces reconocer la participación el día de hoy del doctor Cristian Hernández, otorgándole este diploma en agradecimiento